Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Asignatura Balance de Materia y Energía. En este video se mostrará cómo resolver balance de masa de un mezclador con 3 corrientes de flujo de entrada y una corriente de flujo de salida. Inicialmente supongamos un problema. Se desea obtener 1000 kg/h de una mezcla sulfonítrica que contenga 40% en peso de ácido sulfúrico, 30% de ácido nítrico y 30% de agua. Para ello se alimentará una corriente que contiene 80% en peso de ácido sulfúrico, 10% de ácido nítrico y 10% de agua, con otra corriente de 10% de ácido sulfúrico, 20% de ácido nítrico y el resto de agua, junto con otra corriente que contiene 20% de ácido sulfúrico, 60% de ácido nítrico y el resto de agua. Este problema se va a resolver en un simulador en Excel. Se representarán el mezclador y las corrientes de flujo de entrada y salida. Así como también sus respectivas fracciones masa. Este va a representar el mezclador. Y estas las corrientes de entrada. Aquí también se pondrá la corriente de salida. Una vez terminado el esquema, como se puede ver aquí, representamos las corrientes de entrada y la corriente de salida. También representamos con M mayúscula las cantidades de flujo másico y con M minúscula las fracciones masa. Ahora asignaremos los datos que nos da el problema. En el problema nos dice que tenemos porcentajes en peso de los componentes, los cuales se representarán como fracción masa. En la corriente 1 nos dice que tenemos 0.8. 0.8 de ácido sulfúrico. Será 0.1 de ácido nítrico y 0.1 de agua. En la corriente 2 tenemos 0.1 de ácido sulfúrico, 0.2 de ácido nítrico y 0.7 de agua. En la corriente 3 tenemos 0.2 de ácido sulfúrico, 0.6 de ácido nítrico y 0.2 de agua. El problema nos dice que se desea obtener una mezcla de 1000 kg/h, que es la cantidad de flujo másico de salida, por lo tanto aquí van 1000. Nos dice que tenemos una fracción masa de ácido sulfúrico, ponemos 0.4, 0.3 de ácido nítrico y 0.3 de agua. Como podemos ver, la suma de las fracciones de cada corriente deben sumar 1. Noten que no tenemos la cantidad de flujo másico de la corriente 1, ni de la corriente 2, ni de la corriente 3, por lo tanto esas se tendrán que calcular. Por el principio de la conservación de la materia, sabemos que el total de la materia que entra debe ser igual al total de la materia que sale. Por lo tanto, plantearemos el balance general y el balance por componente. Aquí ya tenemos el balance general y balance por componente. Como pueden ver en el balance general, la cantidad de flujo másico de la corriente 1 más la cantidad de flujo másico de la corriente 2 más la cantidad de flujo másico de la corriente 3, que son las que entran, deben ser igual a la cantidad de flujo másico de la corriente 4, que es la que sale. El balance por componente sigue el mismo principio, donde nos dice que la suma del flujo másico de cada componente en las corrientes de entrada debe ser igual al flujo másico de los componentes en las corrientes de salida.
Ahora sustituiremos en nuestros balances los datos dados en el problema. Para el balance general tenemos que nuestra cantidad de flujo másico 1 de la corriente 1 es M1, M mayúscula, más la cantidad de flujo másico de la corriente 2 más la cantidad de flujo másico de la corriente 3 deben estar igualadas a la cantidad de flujo másico de la corriente 4, que son 1000. Para el balance por componente, donde el flujo másico de cada componente se obtiene multiplicando la cantidad de flujo másico de toda la corriente por la fracción masa del componente en dicha corriente. Ahora hagámoslo para el ácido sulfúrico. La cantidad de flujo másico la tenemos multiplicada por 0.8. Así que tenemos M1 multiplicada por 0.8 más la cantidad de flujo másico de la corriente 2, que tampoco la tenemos, así que también ponemos M2 multiplicada por 0.1. Lo mismo hacemos en la corriente 3, ya que tampoco tenemos la cantidad de flujo másico de esa corriente. En este caso se multiplica por 0.2. Esto es igual a 1000, ya que es la cantidad de flujo másico de la corriente 4. Ponemos 1000 que multiplique a 0.4. Esto es para el ácido sulfúrico. Se hace lo mismo para los demás componentes. Aquí ya está terminado el balance por componente. Este es de ácido sulfúrico, de ácido nítrico y del agua. Como pueden ver, se hizo la multiplicación. Y ese es el resultado. Ya sustituido todo, podemos notar que tenemos un sistema de ecuaciones lineal con 3 incógnitas, el cual en este caso se resolverá con una multiplicación de matrices, generando una matriz inversa con las fracciones masa de los componentes y multiplicándola por la matriz de vector solución, y esto nos genera los valores de las incógnitas. Ponemos punto 8, punto 1, punto 1, punto 1, punto 2, punto 7, punto 2, punto 6 y punto 2. Y ahora ponemos la matriz del vector solución. Serían 400, 300 y 300. Ahora generaremos la matriz inversa con estos datos de la siguiente manera. Es una matriz de 3 por 3, por lo tanto generamos la cantidad de celdas para que quede igual. Nos vamos a función, buscamos matriz inversa y seleccionamos datos. Estos. Aquí doy Control Shift Enter. Otra vez Control Shift Enter. Esta es la matriz inversa que se generó. Ahora vamos a hacer la multiplicación de matrices con la matriz inversa y la matriz del vector solución. Seleccionamos 3 celdas. Nos vamos a función de matriz de multiplicación de matrices. Seleccionamos datos. De la matriz inversa, Control Shift Enter, y el de la matriz del vector solución, Control Shift Enter, otra vez Control Shift Enter. Estos datos que ya obtuvimos
corresponden a la cantidad de flujo másico de la corriente 1, la cantidad de flujo másico de la corriente 2 y cantidad de flujo másico de la corriente 3. Ahora, para que el simulador funcione correctamente, vamos a asignarlos a sus celdas correspondientes. Cantidad de flujo másico de la celda 1 será igual a este dato. La cantidad de flujo másico 2 será igual a este dato. Y la cantidad de flujo másico de la corriente 3 va a ser igual a este dato. Lo mismo haremos para las fracciones masa de cada componente. Y para los flujos másicos de salida, donde se multiplica 1000 por 0.4, 3000 por 0.3, y 1000 por 0.3. Ahora comprobemos el balance general, donde hacemos la suma de M1 más M2 más M3 y debe ser igual a M4. Como vemos, nuestro simulador funcionó. Ahora probemos cambiando la cantidad de flujo másico de la corriente 4. Nuestros datos de M1, M2 y M3 cambiaron. Y el balance general estuvo bien. Ahora probemos cambiando una fracción masa. Nuestro balance no se llevó bien a cabo. Esto debido a que la suma de las fracciones masa debe dar 1. Pero si la cambiamos por otro valor que nos dé 1, podemos comprobar que el balance se llevó bien a cabo. Así podemos cambiar cualquier dato y el balance en sí se va a dar. En este caso, los datos del balance por componente no variaron, ya que las casillas no están relacionadas, pero para cualquier otro problema se plantea de la misma manera. Eso fue todo. Muchas gracias.